Ok, rápida bienvenida. Esta es una historia original de Talsfer, y la forma en que se dio me tomó totalmente por sorpresa. Vamos al grano. Llegué a casa después de un doble turno en el hospital, y mi hija de 7 años no estaba. Mi mamá dijo, votamos. Tú no tienes voz. Mi hermana ya estaba desmantelando el cuarto de mi hija como si fuera una toma de posesión. Me mantuve tranquila y dije esto. Mis padres y mi hermana palidecieron. A las 11:03 de la mañana, estaba en el escalón de la entrada con mis zapatos de trabajo, llaves todavía en la mano, escuchando. No buscaba nada dramático. Solo quería escuchar a Cora, una canción de caricatura, los pequeños pasos, algún otro mamá por el pasillo. Pero lo que escuché fue actividad, voces, risas. Esa energía brillante y ocupada que usualmente solo aparece en esta casa cuando alguien está a punto de pedirme algo. Mi cuerpo pedía dormir. Mi cabeza aún estaba llena de luces fluorescentes y pitidos de monitores. Había estado de pie tanto tiempo que mis huesos sentían como si los hubiera rentado. Pero había estado esperando este día de todos modos. 2 horas de sueño, tal vez 3 si tenía suerte, luego toda la tarde con Cora, la hora de dormir juntas, y después descansaría bien. Ese era el plan. Entré a la casa y mis instintos fallaron de inmediato. Olía a café y jarabe, y podía escuchar la voz brillante de mi mamá, esa que usa cuando intenta venderte algo. Entonces vi a mi hermana Allison en el pasillo, en calcetas, cargando cajas aplastadas. Una caja de luz ya estaba apoyada contra la pared, abierta. Me vio, sonrió sin mostrar los dientes y dijo, «Ah, llegaste». Como si la interrumpiera. No le sonreí. No dije hola. No pregunté por qué había cajas en el pasillo. Solo pasé junto a ella, directo al cuarto de Cora. Porque soy madre, no turista. Empujé la puerta y me detuve tan rápido que mi hombro golpeó el marco. La habitación parecía haber sido atacada por un tornado educado. La cama de Cora estaba desarmada hasta el colchón. Su cobija, la que se niega a dormir sin ella, estaba doblada y metida en una canasta de ropa como si fuera un estorbo. Su conejito de peluche estaba sentado derecho sobre la cómoda, mirando hacia la pared. La alfombra estaba enrollada a la mitad, y las paredes tenían espacios vacíos donde solían estar sus dibujos y pósters pequeños. Había cinta de pintor pegada a los zócalos, una cinta métrica estirada por el piso, y en el escritorio había un montón de fotos impresas, inspiración, todo beige y blanco, agresivamente adulto. Esto no era limpieza. Esto era reaprovechar. Esto era, tu hija ya no vive aquí, así que su cuarto está disponible. Se me apretó la garganta. Me di la vuelta lentamente, como si quizás se estuviera escondiendo detrás de algo. Cora, llamé suavemente al principio. Nada. Avancé más dentro del cuarto. La puerta del closet estaba abierta. Su mochila había desaparecido. Mis manos se enfriaron. Regresé al pasillo. Allison estaba recargada en la pared. ¿Dónde está?, pregunté. Allison me parpadeó. Toda inocencia. ¿Dónde quién? Mi voz se mantuvo firme. ¿Dónde está mi hija? Antes de que Allison pudiera responder, la voz de mi mamá flotó desde la cocina. Oh, querida, dijo como si estuviera por ofrecerme un plato de hotcakes. Ven aquí. No me moví. ¿Dónde está Cora? Pasos. Entonces mi mamá apareció al final del pasillo, secándose las manos con un trapo de cocina como si estuviera en un comercial. Mi papá estaba detrás de ella. Allison se movió a mi lado, de repente muy interesada en sus uñas. Repetí mi pregunta, ¿dónde está Cora? Mi mamá sonrió tensa y brillante. ¿Votamos? La miré fijamente. ¿Votaron qué? Levantó el mentón. Votamos. Tú no tienes voz. Sentí que el mundo se callaba, como si alguien hubiera bajado el volumen de todo, excepto de los latidos de mi corazón. Votaron, repetí despacio, porque mi cerebro se negaba a aceptarlo a velocidad normal. ¿Sobre qué? Mi papá cruzó los brazos. Ya se discutió. Ya sé, solté una risa corta y sin humor. ¿Hicieron una votación sobre mi hija? La expresión de mi mamá se endureció. Nunca estás aquí, Hannah. Trabajas todo el tiempo. Trabajo, dije, porque las cuentas no se preocupan por los sentimientos. Ahora, ¿dónde está? Allison intervino, casual como un reporte del clima, está con su papá. El aire se me fue del pecho. Con Steven, dije, plano. Mi mamá asintió como si acabara de resolver un problema de matemáticas. ¿Dónde se supone que debe estar? Mis manos se hormiguearon. Mi hija de 7 años apenas lo conoce. Todavía es su padre, dijo mi papá. Biológicamente, aclaré,
con voz tranquila de esa manera peligrosa. Tranquila, como si sostuviera algo pesado y tratara de no dejarlo caer. Mi mamá suspiró como si yo la agotara. Teníamos que tomar una decisión. No tienes perspectiva externa. Estás demasiado cerca. Soy su madre, dije. Esa es la perspectiva. Allison dio un paso adelante, señalando el pasillo como una agente de bienes raíces. Y además, necesitamos ese cuarto. La miré. ¿Necesitan el cuarto de Cora? Allison y pestañeó. Ahora trabajo desde casa. Necesito oficina, estudio. No puedes grabar contenido con una niña corriendo por ahí. Miré de ella a mi mamá. Están convirtiendo su cuarto en un estudio. Mi mamá dijo, no podemos tener a una niña aquí en la casa. Es perturbador. ¿Perturbador? La existencia de mi hija. Mi papá agregó, y no puedes cuidarla. Siempre estás trabajando. Entonces, ¿por qué actúas sorprendida? Sentí algo frío y claro asentarse dentro de mí. No era ira todavía, era algo más agudo. Respiré lento. Luego me giré y caminé al baño. No porque huyera, sino porque si me quedaba en ese pasillo iba a decir algo que prendería fuego a toda la casa, y necesitaba ese fuego para después, cuando importara. Cerré la puerta con llave. Me miré al espejo. Cara de trabajo, ojos cansados, la mirada de una mujer que pasó años intentando ser razonable con gente irrazonable. Apoyé ambas manos en el lavabo y respiré. Dentro, fuera, dentro, fuera. Después desbloqueé la puerta y regresé al pasillo. Seguían hablando, justificando, actuando como el comité encargado de mi vida. Caminé hacia ellos, calma, firme, diferente. Me mantuve tranquila y dije una sola frase. Todos se detuvieron y el color se les fue de la cara. Me miraban como si nunca me hubieran visto antes, lo cual fue divertido de una manera seca, porque pasaron toda mi vida entrenándome para ser la versión de mí que no los asustara. La que no se rebelaba. La que tomaba lo que le daban y lo llamaba familia. Pero la mujer en ese pasillo ya no pedía permiso. Y ver cómo sus caras cambiaban, sutilmente primero, luego más fuerte, me llevó hacia atrás en el tiempo. Porque esto no empezó hoy. Empezó cuando era niña. Mi hermana Allison es 2 años menor que yo. 2 años no son nada ahora. Pero en nuestra casa, eran una corona. Allison era la favorita. No de manera obvia, donde los padres lo dicen en voz alta. Lo hacían en silencio, de manera que luego podía negarlo. Allison era alabada por ser especial. Yo era alabada por ser servicial. Allison era creativa. Yo era responsable. Si Allison lloraba, mi mamá reaccionaba como si sonara una alarma de emergencia. Si yo lloraba, mi papá decía, ¿estás bien? Así aprendí a estar bien. Aprendí a ser útil. Aprendí a anticipar lo que querían antes de que lo dijeran. Porque si eres útil, te toleran. Incluso de niña, podía sentir cómo querían que fuera. No completamente invisible, pero fuera del camino. Avancemos a la adultez. Me hice enfermera porque tiene sentido. Hay un problema, lo solucionas. Alguien está herido, ayudas. No votas si merece cuidado. Luego conocí a Steven. Era encantador de la manera en que la gente sabe serlo. Divertido, fácil, alguien que te hacía bajar la guardia. Quedé embarazada. Steven se quedó callado. Luego dijo claro y firme, no quiero hijos, como si eligiera un platillo. Yo era joven para pensar que el amor podía arreglarlo, pero lo suficientemente adulta para saber que no iba a terminar mi embarazo porque un hombre quisiera quedarse irresponsablemente cómodo. Así que tuve a Cora. Steven la sostuvo una vez, breve y torpemente, como si fuera frágil y extraña. Después desapareció. No apareció para las partes difíciles. Tampoco para las normales. Aparecía un par de veces al año, decía algo como hola, chiquita, tomaba una foto como prueba de vida, y desaparecía otra vez. Nunca fuimos a la corte. No porque no creyera en papeles, sino porque Steven no creía en la paternidad. Y no puedes negociar custodia con alguien que trata la participación como suscripción opcional. Así que Cora vivió conmigo. Cuando tenía 5 años, conseguí un trabajo que técnicamente funcionaba. No glamoroso, no impresionante, pero adecuado. Horas parciales, turnos predecibles, horario que permite a una mamá soltera recoger a su hija sin correr por el estacionamiento como si estuviera en un crimen. Dinero justo, pero Cora estaba segura. Yo estaba presente. Podía respirar. Luego me ofrecieron el trabajo que de verdad quieren las enfermeras. Mejor sueldo, carrera real, el tipo de avance que no se consigue 2 veces. El detalle, horarios brutales,
a veces dobles, un trabajo que en papel se ve genial pero destruye tu vida si no tienes apoyo. Mi primer instinto fue decir no. Lo mencioné casualmente a mis padres, más como pensamiento en voz alta que petición. Y ahí hicieron un giro emocional tan rápido que debió traer luces de advertencia. Porque antes de eso, no eran cálidos con Cora. No crueles abiertamente, nada que pudiera señalar, solo distantes, como si fuera hija de un invitado que podría derramar jugo. Tampoco les importaba mi carrera. No de verdad. Así que, cuando mi mamá dijo de repente, tienes que aceptarlo, pensé que había oído mal. Puedes mudarte aquí, dijo, sin aliento de entusiasmo. Te ayudaremos. Estamos retirados. Podemos cuidar a tu hija. No puedes dejar pasar esto. Mi papá asintió. Allison, todavía viviendo en casa como adulta, dijo, es una oportunidad única. Sería tonto no hacerlo. Sospechoso. Y luego salió la razón finalmente. Estaban a punto de perder la casa. Mi casa de infancia, el lugar que trataban como un trono. Estaban ahogados en deudas. Aproximadamente 68,000 pesos en deudas sin garantía y 19,400 pesos atrasados en hipoteca e impuestos. Su crédito hecho trizas. No podían refinanciar, no podían pedir prestado, no podían arreglarlo. Y mi trabajo estable y mejor pagado era su salvavidas. Me sentaron como si me estuvieran vendiendo un plan. Necesitamos que firmes unos papeles, dijo mi mamá. ¿Qué papeles?, pregunté, sintiendo ya un cosquilleo en la piel. Sola, dijo mi papá. A tu nombre. Mi estómago cayó. No, es temporal, dijo rápido mi mamá. Te pagaremos. Allison sonrió como si compartiera un truco genial. Tu crédito es bueno. El nuestro no. Y luego vino la parte que intentaron presentar como detalle menor. La casa tendría que transferirse a tu nombre. Mi mamá lo dijo muy rápido. Solo por papelería. Solo una formalidad. Una formalidad. Querían que asumiera la responsabilidad, cargara la deuda, arriesgara mi futuro y aún así esperaban mantener el poder. No me gustó. No confié. Pero tampoco podía verlos perder la casa. Y aquí viene la parte que aún me enoja conmigo misma. Quería creer que el resto era cierto. El cuidado de Cora, el nos encanta tener a Cora aquí, el entusiasmo repentino. Así que dije que sí. Puse unos 24,000 pesos de mis ahorros de entrada. Asumí un pago mensual de la casa de aproximadamente 2,350 pesos a mi nombre. Firmé lo que pusieron frente a mí. La casa se transfirió a mi nombre y lo llamaron formalidad. Al principio, el trato se sostuvo. Hicieron cuidado infantil. Trabajé. Cora se adaptó. Luego los papeles se resolvieron. La casa estaba segura. La crisis terminó. Y fue como si el trato desapareciera. De repente estaba descargando a mi hija sobre ellos. De repente, mi trabajo era una mala decisión. De repente, nunca estaba allí. Como si no me hubieran insistido en aceptar el horario, Allison empezó a quejarse más que nadie. Del ruido, del espacio, de necesitar una oficina en casa y un estudio, del contenido, y Cora se convirtió en el problema. Muy ruidosa, demasiado presente, demasiado inconveniente. Mis padres apoyaron a Allison como siempre lo habían hecho. Entonces empezó el comentario. Bueno, hay un papá. ¿Por qué no está más con él? Dijeron. No puedes depender de nosotros para siempre. No lo tomé en serio porque Steven no era un padre de ninguna manera que importara, y porque nunca creí que mis padres realmente hicieran lo que insinuaban. Pensé que eran presiones de control, amenazas, hasta que llegué a casa a las 11:03 de la mañana después de un doble turno y el cuarto de Cora estaba siendo desmantelado como si nunca hubiera existido. Y mi mamá dijo, votamos. Y en ese pasillo, viendo cómo se tensaban sus caras, me di cuenta de que las palabras se habían convertido en acción. Los miré tranquila, firme, y abrí la boca. Quiero que salgan de mi casa en un plazo de 30 días, dije en voz baja. Todos ustedes. El pasillo quedó tan silencioso que podía escuchar el zumbido del refrigerador. Mi mamá me parpadeó como si acabara de anunciar que me mudaría a la luna. La boca de mi papá se abrió una vez y volvió a cerrarse. La pequeña y confiada sonrisa de Allison se rompió. ¿Qué quieres decir? Exclamó mi mamá. ¿De qué hablas? ¿Qué estás diciendo? Añadió mi papá, más fuerte, como si subir el volumen pudiera reescribir la realidad. No respondí. No discutí. Caminé hacia mi cuarto, porque hay un tipo de poder en no explicarte a personas que nunca se han explicado a ti. Detrás de mí, siguieron hablando. Sus voces me seguían como mosquitos. Esa no es tu casa, dijo mi mamá desde el pasillo. Es nuestra. No le hables así a tus padres, gruñó mi papá.
Tomamos la decisión difícil por ti, agregó mi mamá. Deberías haberlo hecho hace años. La voz de Allison se coló, aguda y llena de pánico. Es lo correcto. Seguí avanzando. Me quité los zapatos de trabajo, agarré mi bolsa, mi celular, mis llaves. Luego abrí el cajón inferior de mi cómoda y saqué la carpeta que había evitado por años, la del papeleo, la que probaba que todo había sido solo una formalidad. La metí en mi bolsa sin mirar demasiado, porque si lo hacía, recordaría cada momento en que tragué mis dudas para salvarlos. Salí de nuevo. Ellos esperaban, mirándome como si de repente fuera peligrosa. Les mandaré los papeles legales pronto, dije. Quiero que salgan de esta casa. Mi mamá se congeló, esta vez de verdad. Mi papá estalló. No puedes hacer eso. Allison volteó hacia él, la voz más aguda. ¿Puede hacer eso? ¿Qué quiere decir? No respondí. Salí por la puerta principal. Sin gritos, sin escenas, sin monólogo dramático, solo una salida limpia. Y detrás de mí, escuché el desorden, el cambio repentino de seguridad engreída a cálculo desesperado. En el auto, mis manos estaban firmes en el volante. Mi corazón no. Llamé a Steven. No contestó. Buzón de voz. Por supuesto, manejé de todos modos, porque quedarse quieta hubiera sido caer en espiral, y las espirales no devuelven a tu hija. ¿Por qué no me llamó? ¿Por qué no contestaba? Porque mis padres se sintieron cómodos entregando a mi hija como si fuera un paquete. Llamé otra vez. Nada. Entonces hice lo siguiente. Llamé a su madre. Susan contestó en la primera llamada. Su voz estaba fría, como si hubiera esperado este momento. Hannah, dijo. ¿Sabes dónde está Cora? Pregunté, y escuché la quiebra en mi propia voz. Mis padres dijeron que está con Steven, pero él no contesta. ¿Está bien? Se quedará con nosotros, dijo Susan, seca y definitiva. ¿Y no la vas a recuperar? Parpadeé. ¿Qué? Está bien, dijo Susan, pero no la vas a recuperar. Y colgó. Sin advertencia, sin explicación, solo un clic, como si cerrara un archivo. Miré mi celular medio segundo, como si pudiera cambiar de opinión. No lo hizo. Di vuelta el auto tan rápido que los neumáticos chirriaron. Con la mandíbula apretada hasta doler, fui a la casa de Susan y David. Cuando llegué, golpeé la puerta como si quisiera golpear la mentira que había detrás. Susan abrió la puerta unos centímetros, no unos centímetros acogedores, sino los que dicen, puedo cerrarla en cuanto me des una razón. No me molesté en saludar. ¿Dónde está Cora? Los ojos de Susan me recorrieron. Uniforme de enfermera, cabello desordenado, cara de alguien que funciona con la última gota de energía, y no se suavizó. Si acaso, parecía más segura que nunca. Está aquí, dijo. Alivio rápido. Luego agregó. Bien cerrada, como un archivo aplastado. ¿Y no la voy a recuperar? El estómago se me cayó. ¿Perdón? Tus padres la trajeron, dijo Susan. Dijeron que tú estabas de acuerdo. No lo estaba, dije. Llegué a casa y no estaba. La mirada de Susan no se movió. Dijeron que querías que estuviera con Steven. Un corto suspiro sin humor escapó de mí. Steven ni siquiera contesta su teléfono. Eso hizo algo. No bondad, solo un destello, como si el nombre fuera un viejo moretón. Detrás de ella, una tabla del piso crujió. Su esposo, David, apareció en el pasillo, brazos cruzados, cara impenetrable. No dio un paso más. Solo observaba, midiendo la situación y decidiendo cuánto valía. ¿Está bien? Pregunté, odiando lo cuidadosa que sonaba mi voz. Susan no dudó. Está a salvo. Déjame verla. La mano de Susan se quedó en la puerta. Pude sentir mi pulso en la garganta. Lo controlé. Modo enfermera, controlada, clara. No estoy aquí para debatir, dije. Estoy aquí por mi hija. Los ojos de Susan se entrecerraron un poco. Deberías haber venido con ella. No la envié, dije. Mis padres lo hicieron. A mis espaldas. Silencio. No paz. Cálculo. La mirada de David se movió sutil, como si verificara si mi historia tenía peso. La voz de Susan permaneció fría. La gente dice cualquier cosa cuando quiere algo. Entonces no me creas, dije. Saqué el celular del bolsillo y se lo mostré, pantalla hacia ella. Una mirada fue suficiente. Llamadas perdidas a Steven, apiladas como escalones. La llamada a Susan. La hora marcada. Llamé a él. Sin respuesta. Llamé a ti. Colgaste. Susan apenas miró el teléfono, pero David sí. Un destello.
como si no pudiera evitarlo. Mantuve la voz baja. Pregúntale a Cora qué le dijeron. La mandíbula de Susan se tensó. David no se movió un segundo. Luego habló calmado, casi aburrido, tratando de no mostrar su mano. ¿Estaba molesta cuando llegó? Los ojos de Susan lo fulminaron, pero respondió de todos modos. Sí. Asentí una vez. Entonces ya saben que algo anda mal. La casa detrás de ellos estaba en silencio. Demasiado silencio. Ese tipo de silencio que te eriza la piel porque significa que alguien pequeño está muy quieto. La mano de Susan en la puerta no se aflojó. Los ojos de David se movieron por encima de su hombro hacia el pasillo, luego regresaron a mí. Otro segundo. Luego se movió lo justo para dejar espacio. Entra, dijo. No cálido, solo dejando pasar. Entré y la vi. Cora estaba sentada en la mesa de la cocina con una taza frente a ella. Los hombros caídos. Las manos abrazando la taza como si fuera lo único sólido en el mundo. Se veía pequeña de una forma que me dejó completamente quieta por dentro. Cora. Respiré. Sus ojos se levantaron hacia mí. No corrió. No sonrió. Solo me miró como esperando comprobar si era real. Crucé la habitación y me arrodillé a su lado. Hola, mi amor, dije suavemente. La abracé. No me devolvió el abrazo. Se quedó rígida, brazos a los lados como si no confiara en el momento. Mi pecho se apretó. Me separé lo suficiente para ver su cara. Sus ojos estaban húmedos, pero no lloraba como los niños normalmente lloran. Era como si ya hubiera llorado y no le quedara espacio. Luego su voz salió pequeña y rota. Abuela dijo, no me querías. Se me cerró la garganta. No pude respirar por un segundo. Miré brevemente a Susan y David. Observaban desde la puerta, cautelosos y en silencio, como esperando un veredicto. Luego miré a mi hija. Cariño, dije, con la voz temblando. Mintió. El labio de Cora tembló. Dijiste que les contara, dijo. Dijiste que estabas cansada de mí. Mis ojos ardieron. Llegué a casa. Dije cuidadosamente, como si mis palabras fueran lo único que la mantenía entera. Llegué a casa y tú no estabas. Esperaba pasar todo el día contigo. Conduje tan rápido como pude. Los ojos de Cora buscaron los míos. ¿No les dijiste? Susurró. ¿No les dijiste que me trajeran aquí porque no me quieres? Nunca, dije, y mi voz se quebró en esa palabra. Nunca en 1.000.000 de años. Sus hombros se relajaron un poco. Luego, lentamente, levantó los brazos y me abrazó. No fuerte, no instantáneo. Precavida, pero real. La sostuve como si el mundo hubiera demostrado que no se podía confiar en él. Detrás de nosotros, sentía a Susan y David observando, aún cautelosos, aún en silencio. Luego David aclaró la garganta. Pensamos que no la querías, dijo Susan rígida. Yo sí, respondió David, voz más baja, firme. No aprobamos como es Steven. Eso me hizo levantar la vista. Sus ojos eran serios. No suaves, pero sinceros. Y cuando creímos que una niña estaba siendo entregada como si no la quisieran, agregó. Estábamos dispuestos a recibirla sin dudar. Susan asintió una vez, todavía rígida. No íbamos a dejar que saltara de un lado a otro. Lo absorbí. No confianza, no alivio, una grieta en la pared se colocó justo donde debía estar. Me quedé ahí, con una mano sobre el hombro de Cora. Me la llevo, dije. Susan no discutió. David no bloqueó la puerta. Nos vieron salir. Cora me agarraba la mano tan fuerte en el coche que dolía, y dejé que doliera, porque significaba que estaba ahí. Conduje sabiendo algo con certeza. Esto no era el final. Solo era el comienzo. No llevé a Cora de vuelta a la casa. No después de lo que había visto en su cuarto. No después de lo que mi madre le había dicho. La llevé directo a un hotel. Paredes beige, alfombra neutra, el tipo de lugar diseñado para ser emocionalmente olvidable. Perfecto. Cora se subió a la cama con los zapatos puestos y se quedó mirando la televisión sin encenderla. Me senté a su lado y exhalé. Está bien, dije suavemente. Nuevo plan. Cora me miró, con los ojos cautelosos. ¿Estamos seguras? Esa pregunta me golpeó como un puñetazo. Alcé su mano. Sí, dije. Estamos seguras. Luego hice lo que hago cuando todo se está desmoronando. Empecé a tomar el control. Llamé al trabajo. Emergencia familiar, dije a mi enfermera a cargo. Necesito tiempo libre. En un hospital, nadie pide explicaciones completas cuando tu voz suena así. Toma lo que necesites, dijo. Cubrimos. Colgué y miré a mi hija.
La parte de madre protectora en mí, silenciosa demasiado tiempo por el cansancio y por complacer a todos, se puso de pie por completo. Comida primero, baño, pijama limpia, bebida caliente, su programa favorito, mi mano en su espalda mientras trataba de dormir. No descargué mi enojo sobre ella. No le pasé mis miedos de adulta. Solo repetí lo que importaba. Estás conmigo. Te tengo. Nadie te va a mover. Se quedó dormida, acurrucada a mi lado como si temiera que desapareciera. Cuando respiraba tranquila, revisé mi teléfono. Llamadas perdidas. Tantas. Mamá, papá, Allison, mensajes también, enojados, confundidos, exigiendo respuestas como si les debiera algo. No respondí. En la mañana, llamé a un despacho de abogados y programé una cita. Al día siguiente, me senté frente al señor Brown en una oficina que olía a café y madera pulida. Tenía el rostro calmado de alguien que había visto caos familiar profesionalmente y no se impresionaba. Deslicé la carpeta sobre su escritorio, los documentos que tomé al salir. El señor Brown los revisó lentamente. Luego levantó la vista. «La casa es legalmente tuya», dijo. Sentí que mis pulmones se aflojaban, como si hubieran estado apretados por años. «Puedes desalojarlos absolutamente», continuó. «Enviaré las cartas y empezaré el proceso». Asentí una vez. «Hazlo». El bolígrafo del señor Brown se movió sobre el papel. «Estarán enojados». Solté una risa seca. Estaban enojados cuando votaron para sacar a mi hija. Al menos esta vez, su enojo viene con sello oficial. 2 días después, Cora volvió a la escuela. No mágicamente bien, no instantáneamente curada, pero de vuelta a la rutina. Y yo regresé al hospital, tratando de trabajar como si mi vida personal no fuera un desastre. Estaba en el pasillo cerca de la estación de enfermería cuando escuché mi nombre. No era la voz de un compañero, era una voz demandante. Me volteé y ahí estaban, mi mamá y mi papá en el hospital, agitando papeles, los documentos de desalojo. La cara de mi mamá estaba roja de furia. Mi papá parecía haber estado mascando enojo durante 2 días seguidos. Marcharon hacia el escritorio y empezaron a levantar la voz. Los pacientes miraban. El personal se puso rígido. Alguien de seguridad comenzó a prestar atención. Di un paso adelante antes de que se armara un escándalo completo. 5 minutos, dije, firme. Eso es todo lo que tienen. Mi mamá siseó. Ah, ahora pones límites. Los llevé a un pasillo lateral cerca de una sala de consulta vacía, lo suficientemente cerca para que el personal me viera, lo suficientemente lejos para que mi unidad no tuviera que presenciar esto. Mi papá empujó los papeles hacia mí. «Explícame esto». La voz de mi mamá subió. «¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a enviarnos abogados?» Mi papá explotó. «Nos estafaste. Nos robaste la casa». Parpadeé lentamente. «¿La robé?» «Sí», escupió mi mamá. «Usaste un resquicio legal. Planeaste esto. Traicionaste a tus padres». Mantuve mi voz plana. «Calma hospitalaria. Ese tipo de calma que usas cuando alguien está sangrando y necesitas tus manos firmes». Me suplicaron que lo hiciera, dije. Mi mamá bufó. «Nunca suplicamos». «Sí, lo hicieron», dije. Estaban como 68,000 pesos en deuda no garantizada. Aproximadamente 19,400 pesos atrasados en la hipoteca e impuestos. No podían refinanciar. Su crédito estaba arruinado. La mandíbula de mi papá se tensó. «Usé unos 24,000 pesos de mis ahorros al inicio», continué. «Tomé un pago mensual de unos 2,350 pesos a mi nombre. Puse mi crédito y mi futuro en juego». Los ojos de mi mamá destellaron. «¿Y nos lo echas en cara?» «No», dije. «Lo estoy poniendo de vuelta donde pertenece». Mi papá dio un paso más cerca. «Somos tus padres». Lo miré y sentí que algo se asentaba. Limpio. Final. «Dejaron de ser mis padres en el momento en que votaron para sacar a mi hija», dije. La voz de mi mamá subió. «Tomamos la decisión difícil por ti. Ustedes la tomaron por ustedes mismos», dije. «Por el estudio de Allison, por su comodidad, por control». Mi mamá se estremeció como si hubiera dicho algo obsceno. «Dejaron a mi hija con Steven», dije. «Le dijeron que yo no la quería». Los ojos de mi papá se desviaron medio segundo. «Bien. No tendrán acceso a Cora», dije. «Ni ahora, ni nunca». Mi mamá gruñó. «No puedes impedirnos verla». «Sí puedo», dije. «Y lo haré». Sus voces subieron de nuevo. Acusaciones, pánico, ira. Di un paso atrás y asentí al guardia de seguridad que ahora estaba en el pasillo. «Se acabó», dije.
Ya usaron sus 5 minutos. Mi mamá empezó a protestar. La seguridad intervino. Fueron escoltados, todavía gritando, todavía tratando de arrastrarme de vuelta al viejo rol. Pero ese rol se había ido. Los vi desaparecer por las puertas, corazón latiendo, manos temblando, columna recta. Porque el poder no es ruidoso, el poder es irse. Y mientras regresaba a mi unidad, un pensamiento aterrizó claro. Pensaron que podían votar para sacar a mi hija. Yo decidí votar para sacarlos a ellos. Un mes después, mi mamá, mi papá y Allison se habían mudado. No salieron enfadados y regresaron, se mudaron. Se fueron de verdad. Tomé un nuevo trabajo en una clínica en otra ciudad. Medio tiempo, horas estables, sin dobles turnos, el tipo de horario que encaja con la maternidad. La casa guardaba demasiados recuerdos, así que la renté por unos 2.850 pesos al mes y usé los ingresos para vivir cómodamente con trabajo medio tiempo y pagar cuidado ocasional de Cora cuando lo necesitara. La vida también se volvió más fácil por una razón muy simple. Mi mamá, mi papá y Allison ya no drenaban mis finanzas. Corté todo contacto, no llamadas, no mensajes, nada. Supe por familiares que ahora estaban en un departamento de 2 habitaciones, y Allison seguía ahí, aprovechando, haciendo su hobby de influencer desde su cuarto, viviendo de la pensión como si fuera un plan de carrera. Cora se recuperó lentamente, no de forma lineal, pero poco a poco. Volvió a dormir de noche. Volvió a reír sin revisar mi rostro primero. Volvió a confiar en que el hogar significaba yo. Y la sorpresa que no esperaba, mantuve contacto con Susan y David. No excusaron a Steven. No lo defendieron. Se presentaron por Cora, de manera tranquila, constante. Ahora la visitan cada semana. Y Cora realmente lo disfruta. Entonces, ¿qué piensas? ¿Fui demasiado lejos o no lo suficiente? ¿Robé a mis padres? ¿Hice bien a sacarlos y quedarme con la propiedad?